Saludos, buenas noches, bienvenidos al episodio 438 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche volvemos a las presentaciones de libros y vamos a estar hablando de una novela titulada Marina con almendrones, autora Patricia Schaefer Rodel. Y para conocer un poco de la autora, ¿verdad? Es escritora, traductora literaria y editora. Nació en Venezuela, vivió en Alemania y en los Estados Unidos y desde el 2004 en Puerto Rico. Entre sus traducciones literarias al español están las novelas El mundo oculto de Chamin Sarif y Por la ruta Escarlata y Mi dulce curiosidad, ambas de Amanda Hare, que fueron premiadas en los International Latino Book Awards 2019 y 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos, como mejor traducción de novela de ficción. También ha traducido literatura infantil, poesía y canciones. Sus escritos han obtenido premios nacionales e internacionales como el primer premio en narrativa del concurso literario del Instituto de Cultura Peruana en Miami por su cuento Ignacio. Sus cuentos y poemas han aparecido en muchas compilaciones como Crónicas del Huracán María, Voces para la Historia y Divina, La Mujer en 30 Voces, que recibió el segundo premio en ficción por varios autores de los ILBA 2019. En narrativa breve publicó Yara y otras historias y A la sombra del mango, que recibió mención de honor en los ILBA 2020. En estas colecciones de cuentos cortos, a veces escritos de manera lúdica, como los tautorsigramas, me estoy quedando ciego aquí, los tautorsiglamas de su creación. Patricia estudia la naturaleza humana. En Siglema 575, Poesía Minimalista, Patricia propone una novedosa forma poética que ha tenido gran aceptación internacional. Desde el 2015 organiza el certamen internacional de Siglema 575, Di lo que quieres decir. Ahorita me gustaría conversar un poquito sobre ese tema. Le pido disculpas a nuestro público. Como saben, estamos en Puerto Rico y a veces la situación energética aquí es un poco triste, pero nada, aquí estamos con Patricia. Vamos a presentar la obra. Y Patricia, saludos, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. De verdad, estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí en tu espacio. Que bueno, este espacio, imagínate, el capítulo 400 y tantos, ¿no? ¡Wow! Sí, 438, así mismo es. Increíble, estoy Y, y, muy tú, impresionada. y ya tú has Ajá. estado con nosotros anteriormente y sé que en el Sí, futuro vas a estar. sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Gracias. Pues mira, Patricia, te voy a dar unos 5 minutos para que nos hables un poquito de la novela, para luego comenzar a conversar sobre ella. Y en eso voy a estar compartiendo el programa en los distintos canales que tenemos disponibles. Gracias. Claro. Bueno, pues Marina con almendrones es una novela de ficción histórica, ¿no? Yo estuve mucho tiempo haciendo mucha investigación muy profunda, porque tenía una idea que, bueno, pues tú sabes cómo es, cada vez las ideas al principio, ¿no? Se van haciendo cada vez más grandes, y entonces uno va depurando y decidiendo cosas y dejando otras, y investigando, investigando, investigando. Entonces, bueno, pues me tomó 5 años y medio, toda la primera media, la primera mitad de la novela, escribirla, ¿no? Junto con toda la investigación. Y bueno, yo seguí haciendo investigación hasta el último día que la terminé de escribir. Y bueno, pero la segunda mitad la escribí en medio año, porque claro, ya había hecho todo el trabajo investigativo, la mayor parte antes, ¿no? Esta es la historia, Marina con almendrones, es la historia de la amistad
entre dos genios de la pintura, yo diría, universal. Ah, es la historia también de los inmigrantes en Venezuela. También es la historia del arte como tal, ¿no? Entonces, esta novela tiene muchos niveles, ¿no? Y se puede leer de muchas maneras. Uno de estos artistas es Armando Reverón, que es considerado tal vez el mejor artista, el mejor pintor que ha tenido Venezuela, ¿no? De bellas artes. Él sufrió mucho en la vida, pues porque él tenía una condición mental que no le permitía, cuando tenía ataques, pues no le permitía trabajar y pues él se fue volviendo muy ermitaño y la gente, como también era muy particular, la gente empezó a llamarlo loco, ¿no? Y eso es muy cruel. Y pues por el otro lado está Vincent Van Gogh, que le pasó algo parecido, ¿no? A él también la gente nunca lo comprendió y lo llamaban el loco rojo porque tenía el pelo rojo. Y bueno, en esta novela, pues yo les doy la oportunidad a ellos dos de conocerse. Wow, interesante lo que acabas de mencionar. Yo tengo que compartir con el público lo que te hablé fuera de cámara. Yo, pues, por cuestiones de tiempo no me pude sentar a leerla con detenimiento y le hice una lectura o lo que se conoce como una fotolectura, ¿verdad? Pero la novela es encantadora, la recomiendo. Hubo momentos que tuve que detenerme a leer con detenimiento porque mientras iba pasando las páginas habían momentos que yo decía, no, yo tengo que leer esta parte, esto es bien interesante. Me Ujú, gustó mucho, esta parte no te lo había dicho, ¿verdad? Me gustó mucho eh, los diálogos, la cuestión del epistolario, cuando Van Gogh le escribe a su cuñada en Holanda o en Francia, donde estuviese viviendo, ¿verdad? ujú. Y le deja saber lo que está viviendo, ¿verdad? También me gustó mucho la narrativa descriptiva que presenta. Y ahorita más adelante quiero comentar una frase que está allí y que la vamos a dejar para más adelante, ¿verdad? Pero nada, como tú muy bien estabas indicando, tenemos dos personajes principales que es Vincent Van Gogh y Armando Julio Reverón Travieso. Yo sé que Ujú. mucho de nuestro público conoce la obra de Vincent Van Gogh. Me gustaría que comencemos a hablar dejándolo a él a un lado, ¿verdad? De este personaje que muchos puertorriqueños quizás no conozcan y que esta es la oportunidad para conocer sobre él, que pues es Armando Julio Reverón Travieso y que como sé que va a pasar con muchos de nuestra audiencia, pues a mí me pasó, yo no lo conocía hasta el momento que comencé a leer la obra. Sí, bueno, él, como ya dije, a él en Venezuela lo llaman el mago de la luz. Él fue una persona que él siempre él estaba obsesionado con pintar la luz, ¿no? Entonces la luz no es algo que le sirve para ver los colores, sino que él quería pintar la luz. Entonces, él pasó por él tuvo ¿cómo se dice? Él aprendió formalmente Sí. en la Escuela de Artes en Venezuela y fue a España y estudió pintura y le gustaba mucho pintar afuera, en una época en la que normalmente nadie pintaba afuera. Pero él tuvo un profesor que lo invitaba y lo animaba a pintar afuera. Entonces, bueno, él regresa a Venezuela y él era muy joven y
se junta con Juanita, que se convirtió, él pues, sí, él la tomó como mujer, como se decía antes, ¿no? Tu pareja. No como su mujer, fue su pareja, sí. Y Juanita fue su mayor musa, fue su mayor modelo, fue la persona que lo cuidó todo el tiempo, que hacía todo para él. Y bueno, pues fue una persona muy, muy, muy importante porque ella ayudó a esta persona tan excéntrica de alguna manera, ¿no? Y tan genial, lo ayudó a fabricar una cantidad de objetos que él también hizo, ¿no? Porque el arte de él no se limita solamente a la pintura, sino él también hizo una cantidad de artefactos con los que él adornaba su casa y tenía una colección de muñecas tamaño natural que él mismo fabricó con Juanita, y entonces ellos las vestían con distintos vestidos y todo eso y las usaban también como modelos. Entonces hay muchos de los cuadros de él, en la época ya de las muñecas hacia adelante, evidentemente, pues en donde salen las muñecas y uno ve las muñecas en el cuadro, ¿no? Que están posando. Entonces, Un- bueno, esto todo, claro, lo hizo a sí, él muy excéntrico y lo hizo incomprendido también. O sea, la gente no, la gente decía que estaba loco. Y ya te digo, eso es muy cruel porque él lo que era un genio. sí. De hecho, mencioné que hubo momentos que yo detenía la lectura y tenía que volver a releer porque esas líneas me llamaban la atención. Y una es esto, lo que tú mencionas, en varias ocasiones hablan de las muñecas. Entonces yo entraba en la confusión, porque me estás hablando de muñecas de manera literal o es figurativo. Entonces yo volví a leer. Pero no quiero hablar mucho, ¿verdad? Porque quiero que el lector, mire, definitivamente la obra hay que leerla. Y hay que leerla con detenimiento, ¿verdad? Porque como utilizas una técnica que es la del cambio de fechas, trae Ujú, situaciones del pasado, del presente y las vas entremezclando, que esto tiene su fin y también ayuda al lector poder entender el proceso. Pero nada, te voy a hacer otra pregunta que creo que es importante en este momento. Eh, ¿Qué te inspiró a escribir esta novela? ¿Por qué? ¿Y por qué estos personajes? wow, sí, esa pregunta es una muy buena pregunta porque fíjate, bueno, eh, como ya te dije, ¿no? Esta novela se puede leer de varias maneras y una de las maneras es este viaje que hace este otro personaje, pues Vincent hace un viaje por Venezuela. Y bueno, yo llevo muchos años sin ir a Venezuela. La última vez que yo fui a Venezuela fue en el año 2012 y no he vuelto a ir. Y en el Sí. interín, pues a mí se me ha vencido el pasaporte. Así que no lo puedo renovar y por lo tanto, pues no puedo ir. Y bueno, se me ha dicho que yo lo que hice de cierta manera fue poner toda mi nostalgia en esa novela. Y es verdad, hay muchísimos detalles que son propios, ¿no? Son de sitios que yo también estuve o de sitios que nunca pude ir, pero que siempre me quedé con las ganas de ir en Venezuela. También hay eso. O sea, ese viaje refleja pues mi amor por mi país, ¿no? Mm. Que sigue siendo los paisajes siguen siendo bellísimos y la gente sigue siendo linda. Y entonces, bueno, está esa parte. La otra parte es que de alguna manera, ya te digo, a mí me afecta que haya todos estos prejuicios contra personas que tal vez piensan diferente, que Sí. tienen una manera distinta de plasmar sus ideas o de decir las cosas o bueno, de pensar, como ya dije, ¿no?
ah, todavía hoy en día hay muchos prejuicios, ¿no? Pero en aquella época pues había más, porque la gente le hacía a uno como quien dice las crucecitas, ¿no? Ay, no, mira Sí, ese loco, lo que sea. Entonces, pues eso no está bien. Entonces, pues a lo largo de esto, antes de esos 5 años, ¿no? De los 5 años y medio, ahora ya, pues ya serían 6 años, este, 6 años y medio, antes de comenzar a escribirla, yo de alguna manera, no sé, no me preguntes bien por qué, pero yo fui cayendo en el asunto de investigar acerca de Vincent Van Gogh y acerca de su vida, y enseguida hice el paralelismo con Armando Reverón, enseguida. O sea, yo en algún momento yo leí una biografía de Vincent Van Gogh y dije, bueno, a este hombre le pasó algo parecido a lo que a lo que también le pasó a Armando Reverón, que era que la sociedad los empujaba para un lado porque no querían tener nada que ver con ellos, pero después de muerto, pues bueno, imagínate, la obra de cada uno de ellos se fue para arriba, ¿no? Y entonces lo cruel, o una de las cosas crueles, es que ellos se volvieron genios después de muertos. ¿Entiendes? En lugar de entender que hay gente con sensibilidades distintas, que hay gente que piensa y que percibe las cosas de otra manera, que se expresa de otra manera, en lugar de entender eso antes y darle el valor antes, porque fueron artistas que estuvieron muy por delante de su tiempo, ¿no? sí, sí. Eran mucho más avanzados que el tiempo en el que vivieron. Y los dos, yo enseguida vi el paralelismo, enseguida lo vi y entonces yo dije, bueno, qué paralelismo tan curioso. Y enseguida lo que pensé fue en que cómo hubiese sido si ellos dos se hubiesen conocido, Sí, ¿no? sí. Y entonces, bueno, y si hubiesen podido hablar cada uno de su arte y tal vez incluso hacer un cuadro a cuatro manos. Wow, interesante. De hecho, hay muchas cosas parecidas entre ellos. Sí, Eh, las propias condiciones mentales que estaban sufriendo, ¿verdad? Y que, como mencionaste ahorita, a uno lo llamaban loco, pero al otro también en su momento lo llamaron loco. sí. Sí, que todo eso, pues nos lleva a pensar, ¿verdad? Cuando tú escogiste estos dos personajes, en algún momento te sentaste como a ver qué cosas habían en común entre ellos No, o es, yo fui viendo, yo los paralelismos los fui viendo a ok, medida que iba leyendo. O sea, es que me saltaban a la vista, ¿no? ok, ok, Saltaban a la vista. Los dos tuvieron problemas también o sea, fisiológicos, ¿no? O sí, sea, porque sí, Armando Reverón tuvo una enfermedad cuando era niño, sí, ¿no? Y mucha gente dice que luego esa condición mental fue algo que le quedó como un efecto a largo plazo que le quedó de aquella enfermedad. Hay gente que dice eso. Y con Vincent, bueno, pues él también él tuvo una muy mala alimentación cuando él vivía en Francia, ¿no? sí. Y pues abusaba del alcohol y todo eso todo el tiempo y no comía y no comía y luego en una de esas se puso a comer pintura y cosas así, imagínate tú, ¿no? Entonces, por supuesto que su cuerpo estaba todo dañado, ¿no? Entonces, pues los dos te digo, los paralelismos a mí me saltaban a la vista, sí, era como demasiado evidente. Y a Reverón le pasó como a Vicen de que se vino a conocer su obra después de muerto o ya No, tenía una fama que le precedía. sí, o sea, él no era totalmente desconocido, por supuesto que no, la gente ya lo conocía a Ok, Reverón, sí lo conocían, pero no.
le compraban los cuadros a un precio justo, Ajá. ¿ves? Entonces se los compraban a precio de gallina flaca. Y él, pues como él era otro tipo de persona distinta, él no estaba interesado en el dinero ni nada de eso, Sí, él lo que quería era pintar y que lo dejaran tranquilo para poder trabajar en paz. Eso era lo que él quería. Por eso fue que él se fue a vivir a Macuto, y compró 2 terrenos y todo eso, y entonces le puso un muro, y luego él ya no quería que la gente ni siquiera lo visitara. Él quería que lo dejaran trabajar en paz. Entonces, sí. muchas veces la gente le decía, qué sé yo, te doy tanto, y él decía, sí, 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 llévatelo, llévatelo, y entonces casi que les regalaba las pinturas, ¿entiendes? De Pero la hecho, gente sí sabía que él era ajá, bueno, y de hecho le iban a hacer un homenaje, este, pero lo que quiero decir con esto es que aunque la gente sí sabía que él era bueno y que ahí había algo que nadie antes había hecho, nunca le dieron el merecido valor, ok. ¿ves? Tú haces una descripción en una parte en la segunda mitad del libro, de la obra, donde Geverón y Van Gogh tienen una discusión y Van Gogh le dice, chico, pero si tú tienes las obras allí, digo, estoy parafraseando, no estoy citando, ¿verdad? Tú tienes las obras y tú no debes tener problemas de dinero porque las estás vendiendo. Y Geverón le dice, pero si mi mujer está enfogonada porque no se venden y eso me causa problemas. Sí, sí, porque eso parece que sí, que eso fue así, así está en las crónicas, que mira, que yo leí, investigué muchísimo, ¿no? Ellos a veces vivían de la buena voluntad de la gente que estaba alrededor y que le regalaban algo de comer ahí, unos huevos o lo que fuera, y les Sí. regalaban, qué sé yo, le traían una sopita del restaurante que quedaba cerca, en la parte de atrás de la casa. Mira, hay una diferencia de 36 años entre uno y otro, siendo Van Gogh mayor que Armando. ¿Eso fue una dificultad en el proceso tuyo de creación literaria en esta novela, o no? No, la verdad es que no, No, porque, bueno, tú sabes que Van Gogh, pues realmente él muere joven, ¿no? de los 37 años. Exactamente. Entonces él muere joven y pues él llega a Venezuela como 2 o 3 años después de eso. Sí. Entonces, él está como en ese momento en el que él llega a Venezuela, toda esa parte, yo pudiera decir que está casi que congelado en el tiempo. Claro, él se va haciendo mayor porque evidentemente él es mayor que Armando, pero nunca, como ellos se entienden y encajan tan bien, ¿no? Cuando hablan. Y es un maestro, hablando con otro maestro, ¿no? Sobre arte, sobre la luz, sobre los colores, sobre los implementos que usan, porque tienen muchos diálogos ellos dos, sobre esas cosas también. Entonces, realmente la diferencia de edad se va borrando, pero sí se siente que Vincent es mayor. De hecho, pues cuando la termines de leer vas a ver por qué. Sí, de hecho a mí me fascinó la forma en que dónde comienza, ¿verdad? La entrada de Vicen en Venezuela, que precisamente en ese periodo luego de la muerte real, ¿verdad? En ciencia ficción estaríamos hablando de que esto es un universo paralelo Sí. o algo así, o algo parecido, ¿verdad? Me encantó esa forma, cómo lo llevaste. También me encantó mucho que tú estás utilizando hechos reales
y estás incorporando a Van Gogh dentro de esos hechos reales, o no a Van Gogh solamente, sino la novela, porque tú comienzas con una exposición que ocurrió en el 2017, si no me equivoco, no, 2007, en Nueva Siete. York. Sí, No, sí, es que por eso te digo, el libro está lleno de detalles históricos sí, verdaderos, que están, ¿cómo se dice? Documentados, sí, ¿verdad? Todas las cosas históricas que se mencionan en el libro son verdaderas, ¿no? Bueno, pues la parte de ficción, pues es aquella amistad que sí. yo sueño con que, bueno, con que hubiese podido ser y quién sabe si es ahora, yo no lo sé. Pero hay que aclararle y decirle al público, Reverón estuvo en Europa. Reverón estuvo en Europa y, sí, señor, Sí. Reverón estuvo en Europa y hubo un pintor europeo que estuvo en Venezuela Ajá, y conoció a Van Gogh mira para y, allá. y habló con él en dos oportunidades por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me baso en todas esas cosas. Todo esto hubiese podido suceder en la vida real. Bueno, lo del tiempo es un poquito, Ahí, ajá, pero, pero sí, este otro pintor que, que era europeo, que pintó en Venezuela, que se llamaba Pizarro. Él después regresó a Europa y entonces en esas reuniones en los bares y eso, que se reunían todos ellos, todos esos pintores y toda esa gente ahí en París, él llegó a hablar con ellos se conocieron. sí, sí. Entonces, pues sí hay unos puntos de conexión, ¿no? Sí los hay. Tú sabes que me gustó también mucho de que los dos personajes en el estudio de sus biografías reales hay mucho mito, tanto para uno como para otro. Y tú algunos de esos mitos o- o- vamos a quitar la palabra mito. Algunos de esos acontecimientos tú los traíste y los presentaste, claro, estando de una versión o de otra. Me gustaría, ya que nos hemos enfocado en Rivero, me gustaría que nos hablaras un poquito, que esto lo traes en la obra, y que es bien famoso, lo de la oreja de Van Gogh, porque él hace Ah, la narrativa de cómo se la cortaron bueno, y... imagínate tú escribir un libro sobre Van Gogh y no ponerlo de la oreja. O sea, eso tiene que estar ahí, tenía que estar ahí de cualquier manera, ¿no? Claro, Bueno, eso es otra de las cosas que yo estuve investigando muchísimo, ¿no? Lo de la oreja. ¿Qué pasó con esa oreja? Él era una persona que sí era muy intenso, según lo que dicen, ¿no? Según lo que yo he leído. Era una persona muy intensa, como quien dice. Entonces, él, por ejemplo, se empepinaba con una persona, entonces para él lo más importante era estar con esa persona y trabajar con esa persona y hablar con esa persona y hablaba mucho y todo eso. Y a veces volvía loca a la gente de que, bueno, ya, ¿no? Entonces parece que este Gauguin, al cual él invitó sí, a quedarse en la Casa Amarilla, allí en Francia, eh, se estaba hartando un poco de él, ¿no? Y Vincent, como era tan sensible y no entendía que él se ponía muy intenso, ¿no? Y que la gente de repente no quería algo así, él no entendía que la gente tal vez, por qué la gente lo rechazaba, pero de hecho lo rechazaban y entonces él sufría muchísimo cada vez que alguien lo rechazaba, pero básicamente era por la misma situación, por lo intenso que era. Entonces, según lo que yo pude investigar, pues Gauguin, cuando Gauguin le dijo, mira, me voy porque ya yo quiero seguir trabajando en París
y ya a mí me pagaron para venir para acá y todo esto, y entonces ya yo me voy. Resulta que los dos estaban ebrios porque los dos tomaban mucho ajenjo y resulta que el otro le dijo que por qué se iba a ir y todo eso y se crea todo un drama. Y parece que en ese momento Gauguin estaba blandiendo un sable que él tenía y nunca se sabrá si eso sucedió de esa manera, pero yo sí tiendo a creerlo, que mientras él blandía la espada, porque él era muy, muy teátrico, Gauguin, y además se creía una gran cosa también. Él pintaba muy bien y todo, pero como persona él se creía una gran cosa, cosa que no le pasaba tanto a Vincent. El Vincent era mucho más sencillo. Bueno, el otro estaba blandiendo la espada y en un mal movimiento le rebanó la oreja al otro. Sí, sí, Entonces, esa es una de las teorías que hay, porque claro, nunca se va a saber, porque el otro estaba tan borracho también. A todas estas, Gauguin se va y se queda el otro ahí en la casa amarilla desangrándose ahí con la oreja, ¿no? Y creo que lo que sucedió, pues fue que él ¿cómo se dice? Se desmayó y al rato, cuando se despertó y vio todo eso, entonces hizo eso de envolver eso ahí en un pañuelo o en un papel, un periódico, y se lo dio ahí a una mesera en el bar donde siempre iban ellos dos. Pero bueno, como ya te digo, nunca se va a saber porque Gauguin nunca quiso admitir nada de eso. Lo que sí hizo fue largarse al día siguiente de ahí, se largó, creo que llamó a un médico y se largó y no se quedó ahí para declarar ni nada de eso. sí, sí, Entonces todo quedó como que el loco, ¿ves? Porque ahí es donde están los prejuicios. Nadie, en ese momento nadie piensa, mira, de repente pasó algo, el otro tiene un sable, qué sé yo. No, lo que la gente enseguida piensa es que esta persona que es tan excéntrica, sí, seguro que se rebanó él mismo la oreja. ¿Por qué? wow, ¿Por qué? sí, sí. Mira, ahorita vamos a seguir hablando de personajes. Me gustaría ahora que, no, que le presentes al público y le expliques, nos hables un poquito sobre Macuto, Ujú. el poblado o la parroquia, el museo que hubo allí y el desastre que ocurrió a finales de 1999 y que fue una total pérdida para el patrimonio de la humanidad con la pérdida de ese Sí, museo. sí. Fue una pena. Bueno, Macuto es un municipio Ujú, o un poblado sí, en el estado Vargas, que está al norte de Venezuela, ¿no? Que justamente frente al Mar Caribe, ¿no? Por eso es que Venezuela también hay que recordar que Venezuela también es un país caribeño. Entonces, pues Macuto está ahí en toda la costa central del país. Muy cerca de Macuto está el aeropuerto de Maiquetía. Eso queda al lado de Macuto, ¿no? Y también está el puerto de La Guaira, por el cual muchos puertorriqueños llegaron a visitar Venezuela en los 80, creo, sí, y en los 70, por el puerto también. Bueno, pues Macuto está ahí y es como una franja de tierra con la playa y la montaña empieza ahí mismo, ahí cerquita del agua empieza la montaña, que es la cordillera de la costa, en donde también está pues el Ávila, que está ya del lado de Caracas, ¿no? Entonces está la cordillera de la costa separa a Caracas del mar. Entonces en la parte hacia el mar está Macuto. Y ahí vivió Armando Reverón, cuando decidió vivir con Juanita, compraron dos lotes de terreno que la mamá de Armando Reverón le dio el dinero para eso
y ellos compraron esos terrenos que estaban justo al lado de una quebrada, ¿verdad? Y justo porque es que la ladera de la montaña está ahí mismo, ¿no? Entonces, ahí se desarrolló la vida de Armando Reverón y de Juanita Mota en esa casa que se llamaba El Castillete. Él le puso de nombre El Castillete porque él quería tener pues su propio castillo y ser el rey de su propio castillo. Entonces, allí él trabajó, ahí recibía a la gente que lo quería, que lo quería entrevistar, que lo quería visitar, ahí recibían a los amigos y todo. Y ellos construyeron esa casa, o sea, tenían unos planos y él diseñó lo que él quería de la casa. Y hubo unas partes que construyó él mismo y otras partes, pues él tuvo unos ingenieros y una gente que le construyó la casa. Pero la casa, el complejo, que era el Castillete, estaba hecho con puros materiales naturales, ¿no? Entonces eso era algo muy bonito también. El techo era pues de paja y todo esto, ¿no? Y el piso, el suelo era amarillo, era de tierra amarilla pisonada así. Y había unas grandes rocas por ahí también. Pues resulta que esas rocas fueron del deslave anterior, porque parece ser que por esa zona de la cordillera suele haber deslaves cada 90, 70, 90 años, ¿no? Entonces, pues esas rocas grandes estaban ahí, pero bueno, ellos hicieron su casa ahí de lo más bonito, todo, con mucho, tenían muchos espacios abiertos. Y bueno, allí luego se hizo, primero murió Armando, varios años, muchos años después murió Juanita, porque ella se quedó pues en esa casa, viviendo en esa casa que era su casa. Y después de que ella se murió, hicieron un museo allí, en donde estaban todas las pertenencias de Armando Reverón y de Juanita, todos los artefactos, estaban todas las muñecas y estaban pues los cuadros que todavía tenía, ¿no? Los que no había regalado o vendido, ¿no? Entonces estaba todo eso ahí, hicieron un museo muy bonito. Y en el año 96 o 97 o tal vez en el 98, ya no me acuerdo bien, pero fue entre el 96 y el 98. Yo fui a esa casa, a ese museo con Ok. mi padre, ¿no? Yo estaba viviendo en Nueva York. Entonces, en una vacación fui a Venezuela y dije, esta es mi oportunidad. Entonces le dije a mi mamá y a mi papá, vamos a montarnos todos en el carro, en mi Volkswagen. Yo tenía un Volkswagen Escarabajo blanco. Y entonces nos montamos los tres ahí y fuimos manejando hasta allá y fuimos al museo. Y yo me acuerdo, yo a esa salida que hicimos, yo le tengo muchísimo cariño porque fue algo que yo hice, una de las últimas cosas que yo hice con mis padres, ¿no? Con los dos. Sí, Entonces estuvimos en el museo y vimos todo y a mí me dejó, eso para mí fue algo muy importante, ya te digo, me dejó muy impresionada, yo vi las cosas que estaban ahí, vimos las muñecas, hablamos sobre todo eso, nos hablaron a nosotros de la obra de él y todo. Entonces, pues claro, ese capítulo en donde se habla de la exhibición en Nueva York, que fue cierta, ¿no? Lamentablemente yo no pude ir a esa exhibición, pero pues ahí se logró rescatar algunas de las cosas que sobrevivieron al deslave del año 99, ¿no? no, Eso fue una cosa muy triste, pues mira, las rocas eran tan grandes que eran del tamaño de casas y entonces las rocas venían hacia abajo todo el litoral central, en esa parte del litoral central, se cambió la línea geográfica de la costa.
así de grave y de grande fue el movimiento que hubo del deslave, el movimiento de tierra, las rocas enormes cayendo por todas partes y aplastando todo. Y esas mismas rocas se llevaron la casa. Y ahora ahí ya no hay nada, porque el gobierno trató de poner algo, pero lo que yo considero que sería lo más lindo de hacer sería recrear otra vez la casa como estaba antes, porque se tienen los planos. Es que hasta los planos miré yo cuando hice mi investigación, ¿no? Ok. Entonces están los planos de la casa con dónde estaba la pileta, dónde estaba la casa de los monos y dónde estaba la cocina y el dormitorio y todo, el estudio, todo. Está Ay, todo. existe ¿cómo un registro de las obras que se perdieron, o no, Mira, no o sé, desconoce. no sé si de las que se perdieron, pero en el internet sí se puede ver que él produjo mucho Sí, y hay de hecho hay una base de datos en donde en casi todas todos los que, las, las entradas hay una foto, ¿no? De la obra y quién la tiene y bueno, y las características de la obra, ¿no? Como de qué año es, el título, el medio y todo y en dónde está en este momento, ¿no? Pero sí, estoy segura de que hubo muchas cosas que se perdieron ahí, porque es que entraron las rocas y todo se dañó y el agua, todo se lo sí, llevó el agua, se lo llevó eso fue una tragedia, ¿no? Y bueno, y las vidas que se perdieron, horrible, sí. horrible, horrible. Estuve, estuve buscando información sobre ese evento, entre 10.000 a 30.000 personas, o sea que se desconoce el número exacto de personas que Sí, fallecieron. horrible. Eh, Muy triste. Pero nada, déjame pasar aquí. La gente nos está enviando saludos. Diana Zambrana desde Luisiana. Saludos a Diana y a todo ese público que siempre nos ve desde los Estados Unidos. Aida Mendoza, saludos Patricia y Pablo desde Calley. Ajá. José Solá, mi hermano allá de Guayama, que menciona lo de las borracheras y el resultado que estas producen y que ahorita estuvimos hablando. Del ajenjo, ¿no? Sí. Sí. Saludos, José Solá. Diana Zambrana escribe, qué pena todo eso que se perdió. Y lástima, ¿verdad? Por todas las vidas humanas y Sí, nada, también eso nos recuerda que pasan muchos sucesos donde se pierde una gran cantidad de patrimonio de la humanidad y estas obras pues son parte de eso. María de los A. Rivera, saludos desde Guaynabo, aquí cerquita. ujú. Y Diana Zambrana nuevamente, saludos Pablo y Patricia. Y otros saludos, gente enviando los muñequitos estos. Pero nada, vamos a continuar con la entrevista. También me gustó cómo desarrollas los personajes, ¿verdad? Y el papel que tiene la mujer, las féminas, en en el desarrollo de estos dos personajes masculinos. Me gustó mucho cómo los trabajas y demostraste también aspectos, no sé cómo llamarlos, si, no quiero usar la palabra psicológico, ¿verdad? Pero aspectos de la moralidad de ellos, ¿verdad? Y de cómo era su sentir hacia las mujeres, ¿verdad? Ahorita mencionaste un poquito de eso, pero eso me lleva a una frase que está en la página 235. Déjame buscarla. Sí, sí, Déjame buscarla. página 200. Esto también fue de esos momentos que iba leyendo y la frase como que me agajó y me dijo, no te vayas, léete estas Eh, dos páginas que están aquí. 235, Sí, dígalo. al final de uno de los párrafos dice, entonces comprobó que el destino al fin había sido justo con él y que no necesitaba nada más. Eso se está refiriendo a Van Gogh. Sí, sí. Cuéntanos, por qué esa frase?
Bueno, fíjate, él era una persona, pues sí, estaba atormentado, pero era también porque, fíjate, y yo he estado pensando mucho en eso últimamente. Hay tantas cosas que tenemos que hacer solamente porque es la norma y que de repente mucha gente no quiere ni siquiera hacer. Por ejemplo, una es pequeña, bueno, cuando yo era pequeña, entonces era, ay, sí, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Te quieres casar y quieres tener hijos, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues hay mucha gente que hoy en día ya yo veo gente que dice, no, no quiero nada de eso, ¿no? O No, no. no, yo no quiero estudiar en la universidad, yo quiero hacer otra cosa, o yo qué sé. Entonces este hombre pues estaba atormentado también, pues porque nadie lo quería, ¿no? Y él yo me quedé asombrada de la cantidad de mujeres que hubo en su vida, de cualquier manera, tangenciales o que él estaba interesado en ellas, hubo alguna que estuvo interesada en él, pero entonces siempre había algo por lo que no funcionaba, nadie quería tenerlo de yerno a él, porque la gente pues no lo entendía y por lo que ya dijimos. Entonces, pues él se va de ahí buscando la luz, ¿no? La luz del trópico. Y llega a Venezuela y cada vez en Venezuela él va sanando cada vez más, ¿no? Entonces, él pues llega a conocer a esta mujer también y él se da cuenta de que sí hay alguien que sí lo puede querer. ¿Ves? Así como él es. Y ella lo lleva con mucha paciencia, ¿no? Entonces ella sí lo puede querer como él es, pero es que ella es muy independiente. Sí, Ella no lo necesita a él para no, sobrevivir. no. Entonces, hubo gente también que le dijo a él cuando vivía todavía en Francia y en Holanda, que es que cómo él no iba a poder mantener a su hija. Hubo gente que le dijo cosas así a él, que es que él no tenía futuro, que no pintaba bien y le decían cosas así. Entonces, nadie lo quería como yerno. ¿Ve? Sí, Entonces, se ajá, encuentra aquí con la persona ideal. Aquí él se encuentra con la persona ideal, pero ¿qué pasa? Es una persona de otra cultura, de otra raza, de otra manera de pensar, ¿no? Entonces, es una mujer que es mucho más avanzada también. Entonces, ella le puede dar todo lo que en el aspecto, pues, sentimental y emocional, ella le puede dar todo eso que le falta y con todo lo que él fue aprendiendo en Venezuela y todo eso, pues ya él sentía que ya no le faltaba más nada, que ya por fin él había llegado a un momento en su vida en el que podía tocar la paz, estar en paz. Y cuando uno llega a estar en paz, uno siente que no le hace falta nada más. sí, yo voy a añadir, sin decir ningún spoiler, que tú explicas en los personajes, ellos mismos se explican cuál es su situación y por qué están en esa situación. Pero eso se lo dejo a los lectores que lo busquen. eh, y nuevamente, eh, es una novela muy bien redactada, te mantiene allí, te cautiva como lector. De hecho, yo vi el trailer que le preparaste en tu canal de YouTube, que me gustaría que hablaras un momentito de eso, ¿verdad? Para darle promoción. Pero que, no sé, si alguien que haga cine ve esto y le interesa, de aquí se podría hacer algo. O sea, de aquí sale una excelentísima película. Tú sabes que eres la segunda persona que me dices eso, ¿no? ¿Qué cosa es? Esto es curioso. Ojalá pudiera salir algo de eso de ahí. Lo que sí es Sí, cierto es que la novela pues es muy visual, es sí, muy visual. pero a la misma vez tienes unos, o sea, desarrollas bien los diálogos
que eso, que vaya a hacer el guión, pues está salvado porque tiene ahí tela. Ha hecho. Sí, sí, básicamente está hecho porque pues manejas bien los diálogos y haces muchas descripciones. Y uno según va leyendo, y conste, como dije al principio, yo hice fotolectura. Y ya yo tenía lo del carnaval, que sí, la cuestión esa del corte de la oreja, las veces que va al sanatorio, cuando ellos caminan por el barrio y se beben lo que se beben en la esquina, donde trabajaba Juanita, donde trabajaban las otras, las caseras, todo eso tú te lo imaginas y está muy bien hecho. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias por esa valoración que le estás dando a mi trabajo. Para Pero mí es un vamos, trabajo háblanos muy... de tu página en YouTube para darle un poquito de promoción. Bueno, sí, yo tengo un canal en YouTube que tiene mi nombre, ¿no? En el cual yo pues hablo de, por cierto, voy a hacer un par de videitos con tal vez un par de capítulos. Tú viste que los capítulos son bien cortos, ¿no? Sí, 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 sí. Eso también hace que se pueda leer rápido y que avance uno pues bien rápido por el libro, ¿no? Voy a hacer unos videitos cortos sobre eso para el canal. En ese canal de YouTube que yo tengo, pues es un canal de literatura y básicamente están todos los talleres de Siglema que yo doy, ¿no? De Siglema 575, pero también están muchas cosas de literatura lúdica que yo también hago. Hay fragmentos de cuentos o cuentos enteros, tengo poesía y tengo muchos foros de esta serie de libros por los derechos humanos que estamos haciendo, que son libros de poesía. Hay muchos foros en el canal de YouTube. Como ya dije, el canal es mi nombre completo, Patricia Sheffer Roder, Ujú. así lo pueden encontrar. Y sí, hay el book trailer de la novela, pues quedó bien chulo, ¿verdad? Quedó Sí, bien sí. bonito. Y justamente en ese book trailer no se menciona ni siquiera quiénes son los personajes de la novela. Es No. así como un poquito más misterioso. Y bueno, sí, pues a mí me encanta si la gente se quiere suscribir y eso, pues siempre hay algo nuevo y básicamente todo lo que yo hago en mi trabajo, a mí me gusta registrarlo ahí para tenerlo. Todos esos foros por los derechos humanos, eso a mí me parece que es algo importante Sí, y la gente los puede ver gratis ahí, ¿no? Y bueno, y todos los talleres de Siglema también, que están gratis ahí también, ¿no? Y bueno, eso. Y a veces pues hacemos cosas en diversos sitios, con otros libros también que hemos hecho. Todas esas todo lo que tiene que ver con mi trabajo literario está en ese canal. sí, mira, vamos a volver a la novela y te voy a hacer otra pregunta. Yo sé que ya nos queda poco tiempo, pero esto está muy bueno. O sea, me ha gustado esta conversación contigo. De los personajes femeninos, ¿cuál fue el que más te llamó la atención y por qué? Algunos son reales, otros son ficticios. Eh, Te puedes obviar esa parte, si deseas, ¿verdad? O si quieres hablar de uno ficticio y uno que es real, pues como tú quieras. Bueno, las dos parejas de ellos Ok, dos, ¿no? De estos dos artistas, ellas son muy distintas entre sí. sí, Y tienen en común que las dos pues apoyan completamente a sus parejas, ¿no? A estos genios. Ellas sí saben que ellos son genios. sí. Y entonces ellas sí los entienden hasta donde pueden entenderlos, ¿no? Porque es que a un genio no lo puedes entender del todo, porque si no, entonces sería algo más común. Pero ellas los entienden, son las personas que mejor los pueden entender a los dos. Ellas saben Mm. qué necesitan ellos, ellas se los proveen, ellas los acompañan, ellas los quieren,
ellas los cuidan, esa parte es muy importante. Ellas dos los cuidan. Como ya te dije, Vincent, él tenía el cuerpo todo dañado, como te dije, ¿no? El pobre hombre de tanto beber y todas esas cosas, y el ajenjo ese es malísimo. Él estaba todo, tenía el cuerpo, el físico todo dañado pero entonces él se encuentra con una mujer que lo cuida y le da lo que tiene que comer, le provee lo que tiene que comer, está pendiente de que duerma, está pendiente de que se alimente bien, está pendiente también de que no le vaya a dar demasiado el sol, porque esa piel que tienen esos europeos es muy, 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 ¿cómo se dice? Susceptible a Sí, quemarse del sol y todo esto, ¿no? Entonces, esa es pues la pareja de Vincent. Y la pareja de Armando pues hace lo mismo. Ella lo cuidó toda la vida, lo cuidó. Ella lo calmaba, ella lo acompañaba, ella le hacía todo e incluso lo ayudaba con los artefactos, le ayudaba a preparar las telas. Juanita fue una persona clave en el trabajo de Armando Reverón. Si no hubiera estado Juanita, él no hubiera podido hacerlo lo que hizo de la manera en la que lo hizo, ¿no? Y sí, además, Juanita le tenía muchísima paciencia a Armando, sí, sí, mucha, sí, mucha paciencia, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues la otra mujer, ¿no? La mujer de Vincent, pues tiene otro carácter, ¿no? Pero es justamente ese carácter el que él necesitaba para tenerlo todo, ¿no? Lo que ya te sí. dije justo ahora. Me acordaste a Vicen en algunas instancias de la novela, él habla de que lo llaman el gringo, el americano, algo así. Y nada, como están viendo ahí en pantalla un autorretrato de Vicen. Sí. Este, otro personaje femenino que aunque, ¿cómo decirlo? Joana. Ujú, Joana recibe las cartas de Vicen ujú. y no sé, tú tienes la magia de aunque no es un personaje, digo, yo no soy crítico literario y quizás me criticarán a mí por lo que voy a decir ahora, pero es un personaje que aunque no está activo, tú tienes la magia de que sí, de que está allí presente y de que no tiene que tener movimiento, no tiene que tener una actuación per se para uno saber de que tiene un rol bien importante. Sí, sí, ella es bien importante. De hecho, ella viene a sustituir de cierta manera al hermano de Vincent, Sí, ¿no? Que se había muerto. sí, Él se murió y entonces, pues, ¿a quién le va a escribir Vincent? Él era una persona que tenía que expresarse todo el tiempo y sí, tenía que escribirle cartas a la gente. Entonces, pues se muere el hermano y él comienza a escribirle a ella, porque además él necesita que ella lo siga ayudando, por lo menos al principio, ¿no? sí, sí. Y de hecho, Entonces, sí, no, que en la vida real es ella la que da a conocer la obra claro, de Vicen y da a conocer a Teo, que es el hermano de Vicen, que fue esposo de ella. Y nada, también ella tiene sus revoluciones, cuando uno se pone a investigar, ella tuvo sus problemas luego de estas dos muertes. Y lo curioso, los dos hermanos mueren, uno muere primero Vicen y luego Teo muere a los 6, 7 meses o sí, algo así. sí, murieron cerquita los dos de distintas cosas, ¿no? De Sí, distintas cosas. sí. Sí, Mira, nada, van a ser las 8. Me gustaría, hablamos ahorita, presentar algunas de las pinturas de Reverón. sí. Vamos a buscarlas y vamos a pasar unos minutos con ellas. Voy a ir para conocimiento del público, voy a utilizar Wikimedia Commons, donde
nos presenta las diversas obras de diversos artistas, aunque no se me... Ah, sí, déjame buscarlo, vamos a empezar por este, vamos a compartir. Pues, por ejemplo, esa obra, Nocturno con Luna, 1920, si quieres decir algo del Bueno, periodo, sí, sí, eso parece del periodo azul, ¿no? sí, sí, correcto. Justamente, pues fíjate, él sugiere las formas, ¿no? Ujú, Y eso es algo que por lo menos a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Yo cuando veo, de hecho, cuando yo veo alguna obra de él en algún museo, porque sí hay museos en Venezuela que todavía tienen obras de él, por supuesto, y bueno, pues hay mucha gente que la tiene en su casa también, pero bueno, esas no las veo, yo veo las del museo. sí, sí, Cuando yo veo esas obras, yo siempre, ¿sabes? De alguna manera, no me preguntes por qué, yo inspiro, ¿no? Y, y doy dos o tres pasos hacia atrás para verla, para poder verla bien, para poder ver bien las siluetas y las formas que él sugiere y todo eso, ¿no? Que justamente él, después cuando pasa la época blanca, esta también es de la época azul, creo. sí, Cuando él llega a su época blanca, pues es increíble porque él lo que usa son mm, como matices del propio blanco para sugerir cosas como la portada del libro, ¿no? Que se sí, puede ver un sol, en la contraportada sí se ven unas palmeras. Este, pero sí, él fue esta vez, por ejemplo, esas palmeras, cuando uno toma más distancia del cuadro, entonces ahí es que puedes percibir bien las cosas que están en ese cuadro. Y es que él decía que la luz, el sol le derretía los colores y le derretía las formas. Él siempre decía eso y él se peleaba con el sol y se peleaba con la luz del sol, ¿no? Entonces, por sí, eso es que también la gente nunca entendía lo que él decía en ese sentido, porque una persona que diga que se está peleando con el sol o con la luz, pues la mayor parte de la gente no va a entender por qué lo dice, ¿no? Sí, pero ok, fíjate que si uno se va hacia atrás, es mágico, a mí me parece mágico. Yo estoy enamorada de la obra de los dos. Aquí está sí, Juanita en esa estaba Juanita. Esas son ajá, la mayoría de los cuadros en donde hay mujeres, pues hay una gran cantidad de ellos, es la modelo es Juanita. En esta tiene un tocado de plumas, ¿no? Indígena. o sea, esta es Juanita, la que estoy señalando Sí, con el cursor. sí, esa es la que yo diría que es Juanita, sí. Ujú. Ok, Pudiera ser la otra, pero yo pienso que sí, que era, porque él las vestía y las disfrazaba y todo, sí. Ujú. Y eso es un desnudo también muy, muy bonito. Y fíjate que sí, todo es monocromático, ¿no? Es sí, algo, pero es precioso. O sea, tú te lo puedes imaginar muy bien. Muy bonito. Sí, esto es una dama con una mantilla, ¿no? y ese es. Mm. Sí, sí. No, yo estoy enamorada de las obras de ellos dos. Y entonces, fíjate, uno desarrolló la luz y el otro desarrolló el color. Entonces, qué mejor junte, ¿no? De esas dos personas en un diálogo sobre tantas cosas, porque ellos hablan de arte, pero también hablan de otras cosas, ¿no? Pues mira, yo te agradezco que nos llevaras a conocer a un caribeño venezolano que es Reverón, que como dije ahorita, yo desconocía de esta figura y que es parte de lo que somos, de lo que somos. Y también te agradezco que cogieras un europeo como Van Gogh y lo convirtieras en caribeño en esta novela
lo cual demuestra la importancia de nuestra zona geográfica, y la gran diversidad, que es algo que siempre trabajo en mis proyectos de ensayo. Trabajo el tema de la brujería y la hechicería, y que siempre comienzo con esa hipótesis de que el Caribe es tan diverso, Ujú. que recibe tanta influencia cultural de distintas partes, que lo convierte en un lugar mágico. Y nada, como dice la contraportada, eh, es una novela mágica en un mundo mágico, en un Caribe mágico. Sí, es, Este, y también creo, ajá, ajá, no, no, perdona. no, dime, dime. De hecho, justamente Vincent, como vino de Europa, representa a todos esos inmigrantes europeos que han Sí, venido en olas para todo el continente americano, no solamente para Venezuela. Aquí también llegaron, claro, llegaron españoles, llegaron aquí también han llegado de Europa, gente. Y en Venezuela y en todo el resto de América, siempre, cada vez que había algún conflicto por allá, venían las hordas para acá, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay otra clase de migración también sí, y otros movimientos distintos, pero lo que él representa es a ese inmigrante agradecido, porque la inmensa mayoría de los inmigrantes son agradecidos, que llegan a esa nueva tierra con ganas de trabajar, con ganas de ujú, vivir, con ganas de hacerse su futuro y de hacerse un futuro tal vez para sus hijos, por supuesto, y, y ven todo con esos ojos grandotes así abiertos de par en par, con todo tan distinto, ¿no? Con la luz de Venezuela y la luz de aquí de Puerto Rico es prácticamente la misma. Yo diría que es sí, la misma. Fue una de las cosas también que yo noté cuando vine para acá, cuando emigré de los Estados Unidos para acá. Lo primero que me di cuenta era que esta luz sí me gusta. Esta es la luz de Venezuela, ¿no? Entonces, yo enseguida, eso a mí me sirvió para, ¿sabes? Para enseguida querer esta tierra también. Y bueno, ese es ese inmigrante que quiere ayudar a construir el país y todo eso, ¿no? Claro, cada quien con sus habilidades, ¿no? Pero que quiere aprender cosas nuevas, ¿ves? claro, Que respeta también, respeta las cosas, las nuevas cosas que ve y se asimila, ¿no? Se asimila y valora todo eso. Entonces, sí, por eso es que el libro, pues está dedicado también a mis padres, ¿no? A los ujú, inmigrantes. Y si quieres, te leo la sí, dedicatoria. sí, El por libro favor. dice, la dedicatoria, a mis padres, Tile y Úrsula, alemanes de nacimiento y venezolanos de corazón, a quienes debo la dicha de haberme traído al mundo en Venezuela. A todos los inmigrantes que llegados de otras latitudes, con grandes ojos descubrieron las maravillas de esta hermosa tierra y ayudaron a construir a Venezuela, a la tierra de gracia. Colón llamó a Venezuela la tierra de gracia. Entonces, ese es otro nombre que usamos a veces para mencionar a Venezuela. Pero realmente el libro, fíjate, yo quiero hacer este último comentario. Yo sé que ya vamos a tener que cerrar, pero sí quisiera hacer este comentario. Es el libro, esta novela es una novela que se puede leer, como lo dije al principio, de distintas maneras, ¿no? Está ese viaje de este personaje que conoce un nuevo país en un nuevo continente, en una nueva etapa de su vida también, y pues descubre una cantidad de cosas. Entonces, pues ese viaje por Venezuela puede hacer que una persona que no conozca Venezuela, pues la conozca. La otra manera de ver esta novela, pues es la parte artística, por supuesto, ¿no? Esto es una novela de arte y
pues es ficción histórica, todas estas cosas históricas están fundamentadas, es una novela de arte donde se habla de arte también, tiene mucha luz, tiene mucho color, pero tal vez lo más importante de toda la novela es la amistad entre dos genios que en su momento fueron incomprendidos por todo el resto de la sociedad. Ujú. Entonces, para mí eso es bien importante que quede claro, porque una persona que conoce Venezuela lo va a leer de una manera, pero una persona que no conoce Venezuela puede disfrutar la novela también, ¿entiendes? No hay que conocer Venezuela para poder disfrutar la novela. No, La novela se sostiene por sí sola por la temática que aborda, ¿no? Y sobre todo esa amistad pura entre estas dos personas, ¿no? Que bueno, que fueron genios y que todo el mundo, ellos dejaron un legado, no dejaron escuela, ninguno de los dos dejó escuela. Ellos no tuvieron gente que, ¿sabes? Que agarró el estilo de ellos y continuó trabajándolo. No, ellos no dejaron escuela, pero sí dejaron un legado cultural y un legado artístico enorme, los dos. Y Armando Reverón creo que fue el tercer latinoamericano en hacer esa exposición en el MoMA, en la historia, en ese sí, momento. wow. Entonces fue una cosa muy grande para nosotros, ¿no? Lástima que todo eso haya sucedido después del deslave y que pues no, que se hubiera podido hacer una exposición mucho más grande también. Pero bueno, estamos contentos igual. No, estamos contentos. Gracias, Patricia. ¿Algún evento que quieras promocionar o mencionar antes de irnos? Pues yo sé que realizas diversas gestiones de gestoría cultural y literaria. Bueno, sí, muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todo el mundo aquí en Puerto Rico que voy a estar en la feria de Caguas, en la feria de libros de Caguas, de jueves a domingo esta semana y voy a tener el libro junto con los demás libros de la editorial y vamos a hacer un coloqueo, hasta donde yo sé, Sí, sobre el libro Crisol de Almas también, creo que el 28, ¿verdad? sí, De correcto. este mes. Y bueno, sí, tengo mi canal, como ya les dije, de YouTube, donde están todos bienvenidos. Y también podemos hacer talleres de Siglema, podemos hacer muchas cosas. Me pueden contactar por las redes con mi nombre. Gracias, Patricia. Muchas Y nada, gracias a ti. gracias a nuestro público y buenas noches a todos. Muchas gracias, que estés muy bien.